Esto puede ser muy bueno y muy malo. Porque si hay algo que tiene fanboys en la vida es el Mugen. Pero muchos. Demasiados. Más de los que debería. Pero veamos. A ver con qué salen acá. No sé muy bien cómo explicar esto. Creo que muchos de nosotros nos hemos topado al menos una vez con un video de este estilo. La Sí. pantalla llena de efectos, personajes con recolores que parecen sacados de los recomendados de Pinterest, Y aparte también hay uno que tiene a Mai mostrando las tetas. ataques especiales sin ninguna pizca de sentido ni balanceamiento, por supuesto, y lo más importante, enfrentamientos que ni en tus más grandes sueños pensaste imaginar. Bueno, a este tipo de juegos dentro de la comunidad se los conoce como Mugen, que para dejarlo claro, Mugen es un motor de juegos de lucha que te permite crear tu propio juego de peleas que puede ir desde el top 11 para Steam. Hay de esos donde suben monos culeando. Ah, bueno. Bueno, yo hasta allá ya no llego. Ahí sí ya no sé. Hasta allá no llego. Tantos hemos deseado hasta otro donde Naruto se enfrenta a Kyo Kusanagi. Claro que dentro de Mugen puedes hacer lo que se te dé la gana, pero con tanta libertad en la palma de varias personas, solo era inevitable para que todo se descontrolara. Que Mugen también es bien conocido por tener una reputación algo cuestionable, desde personajes que dicen ser originales, pero posiblemente fueron robados, personajes inapropiados o que rozan a veces lo polémico, o hasta otros que ya se escapan de los límites del juego, que pueden llegar a infectar tu computadora, meterle virus, troyanos, incluso spywares, donde la única solución sea formatearla. Esta es la historia de Mugen, el juego de peleas más peligroso de la historia. El origen de Mugen se remonta a principios de 1999, en pleno auge del género, con títulos del calibre de Soul Calibur o el primer Marvel contra Capcom, que a pesar de estar entrando en la era del 3D, los juegos seguían pisando bastante fuerte, sobre todo en Japón, que era posiblemente el sitio donde la gente más amaba estos juegos. En medio de esto, un pequeño grupo de desarrolladores muy aficionados a los juegos de lucha en 2D, como Street Fighter o la saga King of Fighters, decidieron unirse para trabajar en una idea con un enfoque algo particular. En lugar de sentarse y discutir sobre cómo sería su juego de peleas ideal, lo que ellos buscaban era crear algo más cercano a plantillas de escenarios, personajes o hasta interfaces para que sea una base lo suficientemente sólida como para que cualquier persona las tomara y creara algo completamente nuevo a partir de eso. Con el tiempo, el proyecto iría tomando forma y varios meses después probarían su motor en una versión limitada para el sistema de MSO2, donde podíamos ver lo básico, una interfaz, un menú de selección de personajes y dos monos, ambos siendo el mismo personaje con distintos colores, Futsis, básicamente. titulado por ellos como Kung Fu Man, y un escenario bastante sencillo con una foto de una montaña de Japón del fondo. No era la gran cosa, por supuesto, pero lo importante no era eso, sino el acceso tan sencillo que tenían a los archivos del juego. Una carpeta específica para los personajes, los escenarios y todo lo que le querías poner al juego. Y la mayoría pudiéndose editar bastante sencillo solamente abriendo programas estilo blog de notas que si observabas atentamente notarás que hasta existía un párrafo donde efectivamente podías manipular hasta la input de tu personaje, puesto que también estaban otros archivos que permitían cambiar la vida o directamente conectar con las animaciones Uy, ve esa e 2B. indicarle cuándo ejecutar cualquiera de estas cuando tu personaje entre en un estado alterado. Esto podía verse bastante sencillo, pero para el equipo significaba un avance tremendo. Pero sabían que mantenerlo solo enganchado al sistema de MSO2 era limitar mucho el potencial que este motor podía llegar a alcanzar. Y al ver que poco a poco la gente estaba migrando de MSO2 al famosísimo Windows 98, decidieron mover todo su proyecto ahí, publicando en el año 2002 directamente en su web oficial elecbyte.com de manera gratuita la beta 1.0 de Mugen. Y si hago tanto hincapié en esta versión del motor, es porque esta versión específica fue la que sería la responsable de popularizar este motor a nivel mundial, porque era una versión más sencilla de modificar que la de MSO2 y era muy frecuente toparte con esta versión en comunidades como Mugen Fighting Guild, Mugen Archive, que hasta el día de hoy sigue activa, y uno que otro foro en español, donde entre los propios usuarios se compartían sus personajes, stage, para probarlos en su Mugen, y luego dejarles una pequeña opinión. A raíz de esto, el
Byte publicaría en su sitio web un mensaje donde pedía donaciones para poder continuar con el proyecto y financiar una versión superior de Mugen con mejoras en todo sentido y soporte para aún más personajes. Se rumoreaba que el equipo hizo esto por problemas legales con algunas librerías de código cerrado que se usaban en el motor o simplemente por problemas financieros, por intentar mantener un proyecto que se había vuelto tan grande y que por supuesto estaban en todo su derecho de recibir algo a cambio. Porque se especulaba que los involucrados en Mugen era un equipo de hasta máximo 2 personas, pero eso sí, con un camino bastante claro de lo que querían hacer. Su comunidad los escucharía y empezarían a apoyarlos y todo transcurriría con normalidad por varios años, pero para serles honesto, lo último no es cierto y este factor sería el principal responsable para todo lo que sucedería después y el caos que se desataría. Meses después de que Byte comenzaría a recibir donaciones y lanzaría una beta exclusiva para donadores, de un día para el otro no volverían a actualizar su página ni volverían a comunicarse con su comunidad y prácticamente el equipo desaparecería por completo. Todos los usuarios exigían una explicación, tanto por parte de los que donaron como de la comunidad entera, que se quedaron sin la versión definitiva del motor y que debido a esto la comunidad decidiría tomar el control de Mugen. Y a partir de la última versión que Byte compartió a todos sus usuarios, se comenzaría a compartir esta versión en específico, que corregía varios bugs y era mucho más estable, pero que aún mantenía ciertas limitaciones como los personajes, los stage y que varias cosas no las podías editar. Esto continuaría así hasta que esta versión llegaría a un grupo de modders que eran bastante apasionados por el motor y conociendo cómo funcionaba su código por dentro, decidieron unirse para resolver el principal problema de Mugen y modificarlo internamente para quitarle todas las protecciones y restricciones que había dejado Byte para crear la versión definitiva del motor. Así, varias personas pasaron a modificar el ejecutable para quitarle todas las limitaciones, como el número de personajes que originalmente tenía un límite de 100, para dejarlo hasta 1000, soporte para muchos más escenarios con la opción de elegir escenarios aleatorios, forzar la resolución original que era de 640 x 480 para alcanzar unas muchísimo más altas, aun si esto podía generar crasheos, eliminar la protección que tenían los personajes para que estos funcionaran como en cualquier otro juego de peleas, o sea normal, soporte para muchos más efectos complejos en pantalla, con la opción de crear menús personalizados, intros para tus personajes y por supuesto llegaron hasta poder modificar las protecciones que tenía el .exe para editarlo y renombrarlo como tú quieras, para que cuando lo abras ni siquiera te des cuenta de que lo que ejecutaste en verdad es una versión alterada de Mugen. Existieron varias versiones que hacían esto, pero la más popular y la que me incluyo yo cuando así fue WinMugen No Limit. Este nombre creo que muchos lo reconocerán, porque el impacto que tuvo No Limit Hack cambió por completo a la comunidad de Mugen, liberando el potencial del motor y definiendo en sí los límites que este podía alcanzar, empezando a surgir varios creadores que rápidamente demostraron lo que podías lograr con este motor. Entre los años 2004 a 2010, uno de los primeros y fue el que más relevante fue en esa época fue Phantom of the Server, que creaba personajes usando su propio estilo de gameplay donde se incluía un sistema de combate que tomaba lo mejor del sistema planteado en Capcom vs SNK para crear un gameplay mejorado, para crear un sistema que sea tan rápido como versátil para cada personaje y sobre todo sea divertido, incluyendo el sistema de carga manual de KOF e incluso el parry y cancel basado en el gameplay que se había mostrado anteriormente en Capcom vs SNK 2. Entre los personajes más populares de este usuario están Rare Akuma, que era un personaje meme con ataques absurdísimos que podía matarte al instante y llenar la pantalla de efectos, Bison, que es una mezcla de mecánicas de Street Fighter Alpha y Capcom vs SNK 2, Terry Bogard, basado en su versión de un juego antes mencionados, pero que añadía detalles de la saga Real Bout, y su personaje más emblemático, Ryu versión Capcom vs SNK 2, incluyendo absolutamente todos sus superclásicos, que estaba bastante bien balanceado y sobre todo muy bien programado, funcionando perfectamente como base para crear muchos más personajes a partir de él. Pero en este vasto universo al que llamamos Mugen, no todo era crear contenido parcialmente original, sino lo que algunas personas buscaban era mover a su personaje favorito de juego X al formato Mugen, por así decirlo. Y uno de los usuarios que destacaba más en esto era Kong. No precisaba el balance o la jugabilidad de sus personajes, sino lo que él se encargaba era de ripear directamente los sprites, sonidos y los stages de muchos juegos como Marvel contra Capcom 2 para volverlos totalmente jugables en Mugen. Claro que no era del todo legal,
pero es el precio a pagar por tener todo el roster de New Age of Heroes contra Goku. También quisiera agregar en esta lista a Diapod, que no era tanto un programador, sino más bien un animador y diseñador de sprites. Claro que la comunidad aprovechó las docenas y docenas de personajes que salían para crear las famosas compilaciones, que incluían cantidades insanas de personajes que podían ir de cualquier temática que Es que cuando le dicen a uno es que quiero más personajes en los juegos de pelea de ahora. ¿Y para qué? Para ni siquiera saber qué putas estás cogiendo. Vea ese roster. ¿Dónde putas escojo yo algo? No sé qué estoy viendo. Dios mío. Sanas de personajes que podían ir de cualquier temática que te imagines. Los ejemplos que se me vienen bien a la cabeza son esas versiones que se hacían pasar por un juego en específico, como, no sé, que como tu PC no podía con el programa para jugar juegos de Play 2, descargabas y cuando lo extraías te encontrabas con un .exe y confiando que el compilador no le haya metido nada raro a ese ejecutable, lo abrías y para tu sorpresa lo que te encontrabas era una versión alterada de Mugen. En algunos casos menos obvia, como en este juego que solo por eliminación del sistema Tag Team. Así se vería el roster de los que piden todos los monos para un solo K9F. Será un nuevo KOF, pero sí, la mayoría de la gente que pide un KOF quiere que el KOF tenga 180 personajes para jugar con los mismos 3 que jugó toda la vida. Prácticamente era todo igual, pero también yo tenía un screen patch con 200 casillas, a lo mucho coloqué 50 personajes. existían otros casos donde ya eran demasiado falsos, como Dragon Ball Budokai Tenkaichi 4, una versión que funcionaba sin el programa que termina en emulador, que en lugar de ser un juego de lucha en 3D de toda la vida, lo que terminabas viendo era un juego en 2D, porque con los menús personalizados, el ripeo de sprites y que absolutamente podías hacer lo que se te dé la gana con el motor y sobre todo con todos los juegos habidos y por haber, bueno, solo era tiempo para que todo esto se tornara feo. Cerca del año 2005, con el auge y popularidad que estaba alcanzando No Limit Hack y los muchos creadores que le dedicaban tiempo y esfuerzo para crear sus personajes, era normal toparse con recopilaciones. No. Este es el KOF que quiere todo el mundo, para luego ir a buscar dónde está Terry. Es que hijos de su madre. Póngale más. Lo peor de todo es que no falta el culiado que vea esto. Así ve todo esto, así que no se ve ni puta mierda. Así todo esto. Y dice que roster tan malo, le faltan personajes. No falta. Juntaran a varios de estos personajes, de estos creadores, porque al final ese era el chiste de Mugen. Lo malo era tomarlos, modificarlos sin permiso, cambiarles los colores para hacértelos pasar como propios. La mayoría de creadores no estaba en contra de que sus personajes se usaran para las recopilaciones. El principal problema era modificarlos, darles ataques sin sentido, para subirlos y ni siquiera darles el crédito que ellos se merecían. Y teniendo en cuenta que muchos de ellos hacían esto por hobby o porque querían compartir su trabajo con la comunidad, hizo que varios decidieran de darle la espalda al motor, porque el robo masivo de sus creaciones provocó que varios se fueran o decidieran dejar de compartir tan abiertamente todo su contenido, colocándoles contraseñas o archivos corruptos a propósito como una medida de protección para evitar tan abiertamente su robo. Sitios como Mugen Archive o Mugen Guide fueron criticados por alojar miles de estos personajes resubidos, y otros sitios incluso crearon secciones privadas donde solo un determinado número de gente podía acceder a estos personajes, creando incluso hasta herramientas para esconder y proteger su código. Surgiendo el debate de que si todo lo que se creaba para el motor tenía que ser obligatoriamente de código abierto, o debe existir una forma de proteger el trabajo de sus autores. El robo de charts no era el único problema que estaba atravesando Mugen. Al no existir límites técnicos ni para... Pero Dios mío, es que... No era el único problema que estaba atravesando Mugen. Al no existir... Es que yo veo esto y no me puedo evitar reírme, marica, ¿qué es toda esa mierda? Vea eso, cuántos personajes hay. Cada píxel de la pantalla que uno tiene es un personaje, son unos culiados. Traía Yori normal, Yori poseído, Yori cristiano, Yori doctor. Más de 1000. Cada que sube este man sale 200 más personajes XDD. Casi. Lo verdad es que cada vez que coloco una nueva pantalla de algún Mugen, salen 58 personajes más así.
El próximo que venga va a ser más pequeñito cada portrait de los personajes. Son unos culiados. Dios mío. ¿Por qué son así, loco? Y que le saque tier list. No existir límites técnicos ni para la cantidad de personajes o efectos que se puedan reproducir en pantalla, pero temprano debían llegar personajes que se pasaran todo esto por sus santos píxeles e hicieran lo que ellos quisieran con el concepto de un juego de peleas. Los denominados God Charts, en palabras simples, son monos con vida infinita, defensa y ataques desbalanceadísimos que muchas veces son imposibles de vencer, y bueno, era común que hicieran esto. 俺はこんな ¡Qué putas! El primer personaje de este estilo que se conoce como un God Chart es Rare Akuma, que originalmente estaba basado en Shin Akuma de Capcom contra SNK2, pero creado específicamente para ser imposible de vencer. Claro que antes de él existían edits de Orochi o de Evil King, peleaban por ser el personaje más fuerte, pero Rare Akuma fue el que crearía esta idea de crear personajes literalmente imposibles y que solamente en un duelo de CPU fuera divertido verlos. Porque en lugar de centrarse en el gameplay o la jugabilidad, esto se convirtió en una competencia en ver quién podía llenarte más rápido la pantalla de efectos y partículas, aunque esto signifique atentar contra todos los conceptos de lo que significa justo en este género. Sí, esta es una de las razones por las que la gran mayoría de gente que juega fighting games detesta los Mugen. Los odian a morir. Porque los que defienden eso de los gochars y todo eso, que dicen que es para ver, lo que hicieron fue darle mala imagen al motor. Así son los matchups de Dragon Ball. Sí, lo que hicieron con eso fue darle mala imagen al motor. Por eso la gran mayoría de gente que juega fighting games lo odia a morir. O sea, a morir. Pues ven un Mugren, por eso ahí se viene el Mugren, lo ven desde ahí de una, no, chao. Porque era normal ver personajes que esquivaran todo, tengan vida infinita y distorsionara poco a poco la idea de Legfight, que era crear un juego de peleas de ensueño, a ser visto más como un espectáculo por ver quién ganaba una pelea entre Omega Tom Hanks y Goku Super Saiyan. Y esto empezó a ser un problema para muchos, porque mucha gente se enteraba de la existencia de Mugen por ser este juego de peleas estúpido, donde Sí. absolutamente cualquier cosa que se mueva podía ser un personaje. Vean Sí. el pensamiento Sí. absurdo de que más efectos, más vida y un ataque sin sentido equivale a un buen personaje. Increíblemente las primeras cosas que jugué de fighting en un PC fueron juegos de Mugen. Pero los que yo jugaba eran cosas normalitas. Había uno de Mortal Kombat, había uno de Dragon Ball. Había uno que yo jugaba que era un Mugen que venía de este juego. Espera, a ver. Que era un hack. Pero era... Yo jugué esto primero en un PC y luego encontramos el cassette pirata de esto para el NES con mis primos. Sí, güey. Era... No, bro, era cualquier cueva de esto. ¿Sale torneo? El que hizo esto tiene un lugar reservado en el infierno solo para él. Yo este juego lo tuve en un cassette que me dolió que me lo robaran. Me lo robaron en la cara el perro hijueputa ese. Tenía 4 juegos ese cassette. Tenía les muestro el juego. Tenía este era el juego. Tenía venga a ver si lo pone acá. Claro, tenía ese de Dragon Ball. Que bueno, perdónenme la vida. Tenía muy bueno. Espera. Tenía que a día de hoy me encanta este juego, me parece la verga. Acá.
Este es de Kemco, es el Bugs Bunny Crazy Castle, me parece un juegazo. Tenía este en un solo cassette, así, estos tres. Pa, 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 para, pa, 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 pa. Este. Y tenía la joya de la corona y el juego por el que me dolió que me hayan robado ese cartucho. Ay, cómo, qué perro, puta, cómo me va a robar ese cassette este perro. Ah. Dios mío. Dejando de lado proyectos serios como Capcom Universe, ganándose el rechazo de la comunidad de juegos de pelea Sí. por convertir el género más en un chiste que no había por qué tomárselo en serio. Claro que la crítica no estaba en que cualquier mono podía ser un personaje, sino que este estaba lleno de edits basura, tantas cosas injustas que ya no era divertido jugar. Y si Y aparte, porque la misma gente que hacía cosas de Mugen se notaba que nunca en su puta había tocado un juego de pelea y decía que los Mugen eran mejores que los juegos de pelea. Esa fue la otra, esa fue la gota que todo el mundo dijo, vayan y traguen mondá. Por eso es que la mayoría de la gente que ve un Mugen que juega juegos de pelea, a menos de que sea Fachosuke que se quiera hacer el distinto, no banca nunca. Si creyeron que esto era lo más loco que podía hacer esta comunidad, prepárense para ver a los personajes que ya representaban un peligro en serio. La carrera por crear el God Chart más desbalanceado e invencible de todo Mugen llevó a una guerra entre usuarios por ver quién podía acabar más rápido con los otros God Charts. Esto llevó a la creación de personajes que abusaran de cualquier aspecto posible del motor, aun si esto significaba meterse internamente con el código del juego. No se sabe con exactitud cuál fue el primer personaje que causaba esto. Algunos lo atribuyen al personaje de Akuma, que podía aparecer en recopilaciones de cientos de personajes que al seleccionarlo, Mugen se congelaba. Todo esto ocurría porque el archivo .def del personaje estaba programado de tal manera que al seleccionarlo en la pantalla de personajes provocaba esto en el programa. Al inicio podía ser tomado como un chiste, como algo sin importancia, pero rápidamente empezaron a aparecer más personajes que hacían cosas peores que este. Personajes como Goku, que crasheaba literalmente Mugen y ralentizaban Mugen hasta congelarlo, Bargot, un edit que alteraba internamente los valores del personaje para que la pelea se congelara apenas inicie el primer frame, porque el programa no podía manejar estos valores tan estúpidos, Evil Ronald McDonald, que activaba un comando específico que dejaba la pantalla completamente en negro porque rompía y generaba errores constantes en el código, y hasta otros que podían llegar a saturar la pantalla de tantos efectos, lo que lo volvía difícil de procesar para Mugen, y al cabo de unos segundos la pantalla se tornaba en blanco y crashaba de igual manera. Y si ya esto podía alzar las alarmas de cualquiera, lo raro era cuando te encontrabas personajes que llegaban a pesar más del peso recomendable, pesando 100, 300 o hasta 1 giga para un personaje que se veía así. ¿Qué? KOF 97 ¿eres tú? Pesando 100, 300 o hasta 1 giga para un personaje que se veía así. Una giga esa. Hijos de su madre. Y aparte de eso, incluían archivos .bat, .bds o en casos muy raros, .exes, con nombres del estilo IA Patcher, Launcher o Patch Installer. Al ejecutarlos, podía borrar carpetas de tu escritorio. Abrías literalmente un troyano o ya de plano se metían con la carpeta de System32 de tu equipo, provocando un rendimiento anormal en el sistema, pantallazos azules constantes, donde la única solución que tenías era reinstalar Windows. Algunas versiones que se tienen constancia que tenían estos archivos son Chuck Norris, Dark Orochi o algunos edits de Omega Rugal, conteniendo varios de estos archivos que empezaron a compartirse rápidamente por las diferentes comunidades que alertaron a los usuarios de estos supuestos God Charts, y las consecuencias para todos fue la pérdida de la confianza de los usuarios, el crecimiento de comunidades más cerradas donde nadie podía publicar nada raro y lo más importante, el daño permanente en la imagen de Mugen, que evitó que el motor alcanzara su potencial completo y se ha tomado en cuenta como un motor para proyectos fangames o indies serios por culpa de esta reputación que, bueno, solo provocaría su triste estado actual.
Mugen, por supuesto, en la actualidad ya no es el titán o la sombra que en un punto llegó a ser. Ya no es tomado en cuenta como esa herramienta para hacer combates de ensueño por excelencia para muchos usuarios. El abandono oficial de Elec en 2015, después de su regreso en 2009, terminó con su versión final, la cual fue la 1.1, que aunque arreglaba uno que otro bug o crasheo de repente, la incompatibilidad y las limitaciones que impide que la gente haga muchas cosas más elaboradas en este motor ya no tienen solución. Porque aunque la idea original sí era crear tu juego de peleas desde cero, con tus personajes, stage y balanceamiento propio, el motor es tan vulnerable que en la actualidad mucho de eso se puede romper. Además que incluso existen mejores alternativas con multijugador y balanceamiento mucho más rígido, que en tiempos actuales es muy necesitado. Pero a mí me gusta siempre recordar a Mugen como la herramienta perfecta para crear combates que en tu vida pensaste ver alguna vez. Porque a pesar de los tantos edits, los personajes mal hechos e incluso los que hacían esto, en el fondo había personas realmente talentosas que hacían esto por mera pasión y por ver la reacción de la gente. Al toparte con un personaje tan bien hecho, entre tanto contenido basura, era como encontrar oro. Y a pesar de todas las polémicas, los abandonos de Elec y el rechazo por parte de la comunidad, la gente y yo siempre recordaré a Mugen por ser el único juego donde podías ver al Chavo del 8 enfrentarse al Orochi del 97. En fin, dime tú qué opinas de Mugen. ¿Cuál es la pelea más extraña que alguna vez viste en este juego? Déjame tu opinión en los comentarios, que como siempre lo digo, es la mejor parte de estos videos. Y muchas gracias por el apoyo que siempre le dan al canal, que ya somos 5000 y esperamos llegar a muchos más. No olvides irte sin antes dar like y suscribirte a este bello canal. Yo fui la capa ambiciosa, a la espera de ver que alguien convierta a mi avatar en un personaje jugable en Mugen o me haga entender la historia de Blast. Muchas gracias a todos por su atención y hasta la próxima. Videazo, muy buena. Muy buena, había cosas que no tenía ni puta idea. Había otras que sí, pero la verdad, videazo. Bien ahí. Buenas, ¿cómo le van con el contenido tuber? Ahí vamos, ahí vamos. Pero sí, la verdad quedó muy bien hecho el video. Y lo de eso de que tiene mala imagen el Mugen es así. Yo hice un video hace mucho tiempo del por qué a la gente no le gustaba, o los que juegan juegos de pelea porque tiene mala imagen. Y la gran mayoría de gente que consume Mugen o que tiene comunidades en eso no tenía ni puta idea que eso pasaba. Siempre dicen, ¿y quién ve mal los videos de Mugen o las cosas de Mugen? Les sorprendería la mala imagen que tiene Mugen en la comunidad de juegos de pelea.